Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita. Si tú deseas ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil, solo tienes que ver el video completo y de esa manera conocerás todos los requisitos para poder participar. Además, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. También quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Bueno, son solo para lecturas de pago. Vamos a comenzar esta lectura el día de hoy, mi querido amigo de Capricornio. Sí, recuerda que esta lectura es general, no tiene una fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigida. Y si él no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Bueno, vamos a comenzar con un mensaje general de parte de los angelitos. Y si tú tienes alguna petición de oración que desees que hagamos, puedes dejarla en nuestros comentarios. Luego pasamos al amor y luego a la economía. Tu primer mensaje te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, mi querido amigo de Capricornio, por aquí ha llegado el niño Chidi. Y en este momento los angelitos nos dicen como tal que es súper importantísimo que aprendas a canalizar todas aquellas emociones negativas a través del arte. Puede ser a través del deporte, a través de escribir, a través de... es un momento maravilloso para que puedas transmutar toda esa energía negativa que tienes guardada, Capricornio, y para que esto se transforme en algo bueno, en algo bonito, en algo positivo. Bueno, vamos a ver nuestra segunda lectura, nuestro segundo mensaje te dice, la victoria te dará paz. Y bueno, esto es un mensaje maravilloso porque siento que algunos de ustedes han venido un poquito de capa caída, un poquito sintiendo que definitivamente pues están derrotados en ciertas áreas de su vida, puede ser económica, sentimental o en todas, pero hoy te dice la victoria te traerá paz. Y si tú crees que el universo te dará esa victoria, escribe hecho está en los comentarios, porque de verdad yo auguro que se acerca esa victoria para ti. Vamos a correr un poquito. Saben que aquí todo se acondiciona de acuerdo a los nenes del refugio. Finalmente, te dice en este momento, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, fundamental en estos días el contacto con la naturaleza. Puede ser a través de los parques, de los ríos, del mar, de sus mascotas. Pero toda esta transmutación y toda esta victoria que llega al haber un cambio de energía se dará también porque ustedes contacten la naturaleza. Así sea escuchar sonidos del mar. Vamos a pasar a la parte de lo sentimental, mis queridos amigos de Capri. Y miraremos iniciales de personas con las cuales pueden estar pasando cosas importantes durante estos días. Puede ser el nombre, inicial del nombre, inicial del apellido, inicial de la forma como le dicen a esta persona. La letra K, la letra G, la letra O, la letra U, la letra A, muchas vocales hoy, la F, ok. Entonces recuerden, iniciales la K, la G, la O, la U, la A y la F. Bueno, estas personas pueden estarse comunicando, pensando en ustedes, rompiendo contacto cero. Y bueno, es importante que los tengan en cuenta. Vamos a ver ahora qué viene para el amor y los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Vamos a ver qué se viene para esta parte. Miremos qué viene primero para los amigos capricornios que se encuentran solteros.
¿Qué les aconseja el tarot al respecto? Bueno, definitivamente se viene un nuevo comienzo en la parte amorosa. Veo que va a ser una relación muy cálida. Esto me gusta para los Capri porque no significa que Capri no tenga corazoncito, pero sí a veces le hace bien estar con alguien que sea como bastante amoroso, bastante tierno, que sea capaz de romper el hielo que a veces un Capricornio puede poner. Me encanta porque el sol también me habla de una relación muy fundamentada en la verdad, de una relación bastante transparente, y yo siento que eso es lo que cada persona se merece, alguien que desde el inicio se muestre como es y le diga la verdad. Bueno, hay algo aquí que tenemos que hablar tú y yo, Capricornio, y es que cuando conozcas a esta persona, no lo veas como una oportunidad de cobrar venganza a alguien de tu pasado, como de restregarle en la cara a alguien que ya estás con otra persona, no. Esas no serían las motivaciones correctas. Porque como te digo, esta personita que llega a tu vida tiene intenciones muy nobles de hacerte feliz. Me dice que, de hecho, siento que esta conexión te ayudaría a transmutar todos esos deseos de venganza en perdón, en sanación, en reconciliación y en aprender que la justicia divina, porque aquí está la carta del reparto, la justicia divina o el karma es el que siempre coloca a cada quien en su lugar. Vamos a ver qué se viene para la parte sentimental de todos aquellos amigos de Capri que se encuentran en pareja o tienen una conexión de amor con alguien, así estén juntos o separados o en contacto cero. Bueno, quiero que en este momento te concentres y en tu mente pienses en el nombre de esa persona especial. Y ahora concéntrate y piensa en el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene para esta conexión. ¿Y qué te aconseja el tarot al respecto? Bueno, esto es súper importante que lo tengas en cuenta. Vamos a ver qué signos nos salen, y sale que algunos de ustedes están saliendo con signos Tauro, Virgo, Cáncer y Géminis, ¿ok? Entonces, importante. Bueno, iniciamos con nuestra primera carta. ¿Qué es lo que siente esta persona por ti? Miren que aquí me dice alguien que no estaba tan seguro, me marca la carta de la indecisión, sin embargo también está acompañado de Tauro, y esto me habla de alguien que, como ya su signo tierra, alguien que quiere despejar todo lo que no estaba tan seguro para estar contigo, porque ahora siento que llega una etapa de más estabilidad, ¿sí? Se aclaran dudas, alguien que ya tiene muy claro respecto a qué es lo que siente, qué es lo que quiere por ti, y esto me parece maravilloso, me parece positivo, porque todos merecemos a alguien que esté seguro de lo que quiere con nosotros. Nuestra segunda carta nos habla acerca del pensamiento de esta persona. Me dice definitivamente que aquí alguien te va a buscar, Capricornio, ¿sí? Alguien te buscará, alguien se acercará, pero es importante tener en cuenta el resto de la lectura. Me dice esta persona que quiere tener una relación buena contigo. Miren que aquí me sale la carta del logro y es una carta maravillosa y con mucho simbolismo, porque tiene representado varios tonos de amarillo y el amarillo significa felicidad. Entonces, esta carta me habla acerca de alguien que quiere conseguir la felicidad a tu lado, por eso te buscará ahora que ya ha despejado varias dudas. Si para ti ya es tarde, si para ti no es tarde, pues bueno, esto ya cada quien lo individualizará a su relación. Recuerden que esto es una lectura general. ¿Qué se viene? Tenemos aquí esta carta.
Y esta carta me dice que se viene una etapa donde esta persona va a luchar con todas sus fuerzas por ti, ¿sí? Que esta persona va a intentar todo lo que sea necesario con tal de estar bien contigo, con tal de quizá reconstruir relaciones si es que están rotas, pero lo hará. Aquí yo cómo te veo o cuál es el lío. El lío es que cuando a un Capri le rompen la confianza o la seguridad en una relación es muy difícil volverlo a construir. De hecho, la carta de la luna en la posición central, que es tu posición, mi querido Capricornio, me habla acerca de que tú vas a estar algo desconfiado a pesar de las acciones de esta persona porque ya te ha fallado. Esto puede significar la decepción como también puede significar mentiras. La carta de las alucinaciones me dice, me confirma más bien esta carta de la luna y me dice que podrías estar como en una etapa de donde dudes o desconfíes mucho de las palabras de esta persona. Sin embargo, aquí tenemos que hablar algo y es que a veces tienes mucha ansiedad por el futuro y te hace falta como hacer justamente esto, lo que te dice el loco, dar un salto de fe. Dar un salto de fe y aquí hay un número maestro con un mensaje para ti, el número 22. Así que te invito a que lo busques porque, como te digo, te está invitando a dar un salto de fe, te está invitando a avanzar, te está invitando a que dejes de lado un poco el temor y mires a ver qué pasa. La templanza te dice que vas a superar todos estos obstáculos junto con la fortuna. Entonces miren qué buena lectura, porque nos aconseja ver las cosas un poco más con fe, nos hace falta ver un poco más las cosas con optimismo, con unos ojos no con un panorama tan oscuro. Y esto es fundamental, esto es maravilloso para que tú comprendas que las cosas no necesariamente todo el tiempo tienen que ser malas para ti. Vamos a ver qué se viene para el plano de lo sentimental y vamos a aclarar también esto con nuestro otro tarot. Y me dice, alguien te vigila, alguien te espía, querido Capricornio. Esta sota de espadas me habla acerca de alguien que siempre está pendiente. Esta persona siempre puede ser que estén en contacto cero, pero siempre está muy pendiente de cualquier cosa que tú hagas, porque yo veo que le importas demasiado. Un futuro mejor te marca a través de este 6 de copas, aunque esté invertido, así que yo creo que vale la pena cualquier intento de reconciliación. Vamos a ver qué se viene para la parte económica de mis amigos de Capricornio. Para los que están sin trabajo, me dice, llega una nueva oportunidad. Siento que alguien está poniendo los ojos en ti para poderte hablar acerca de un empleo, de un puesto, de un negocio en el que consideras serías bastante prudente. La carta de la constancia te dice, si te ofrecen una oportunidad, mantente ahí a pesar de los obstáculos. Sé fuerte, no abandones las cosas apenas inician. Y para los que están con trabajo, la carta de la fragilidad me dice, hay quizá un lado un poquito, hay una oportunidad que llega, sí, los que tienen trabajo o un negocio, hay una oportunidad que llega, pero yo siento que hay alguna parte que no te conviene ella aceptar. Entonces revisa muy bien todos los términos legales, puede ser de un ascenso, un préstamo, un crédito, una sociedad, revisa muy bien. Número de la suerte, el número 41. Y bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada y estar en los en vivo con nosotros. Los requisitos son estar suscritos a nuestro canal, activar la campanita ya mismo, darle like a este video, escribir la palabra amarillo en los comentarios y también seguirnos en nuestros otros canales, porque los en vivo pueden ser aquí o en otro canal. Así que los invitamos ya mismo a suscribirse a este canal y activen sus campanitas. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón.